Amigos de este canal, muchas gracias por ver este video. Gracias por suscribirte, por darle like y compartirlo con tus amistades. Vamos a hablar de Israel. Ya la semana 70 de Daniel está cumplida. Ya eso es cosa del pasado. Daniel estaba orando, rogándole al Padre, rogándole a Dios, en ayuno, en cilicio, en súplica, en oración. Y se le apareció el varón Gabriel. Él lo reconoció porque ya lo había visto antes. Y el varón Gabriel le dijo que al principio de sus ruegos había sido dada la orden, y que él venía para darle entendimiento y sabiduría a él, a Daniel. Y le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Su pueblo es el pueblo israelita, el pueblo hebreo, y su santa ciudad se refiere ahí a Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, sellar la visión y la profecía, establecer la justicia perdurable y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se reconstruirá el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Luego de las semanas 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por una semana, y su fin será con inundación, y hasta el fin de los tiempos durarán las devastaciones. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, observemos que le dice que 70 semanas, que son 490 años. ¿Por qué son 490 años? Porque la palabra que se utiliza ahí es la palabra chivin, para semana, que significa semana de año. Entonces 70 semanas son 490 años. Entonces desde la orden para restaurar Jerusalén y el muro, habrán 69 semanas, que son 483 años, hasta el Mesías príncipe. Y eso se cumplió. El Mesías príncipe, que es Jesucristo, estuvo en Israel, estuvo en Jerusalén, cuando se cumplieron esos 483 años. La profecía no especifica en qué momento de la vida de Jesús, a qué momento de la vida de Jesús se refiere, porque hubo 3 decretos para restaurar Jerusalén. Pero en cualquiera de esos decretos, de esos 3 decretos, se cumple la profecía. Ya él estaba en Israel, estaba en Jerusalén. Depende del decreto que se tome en cuenta. Entonces es el momento de la vida de Jesús. Ahora observemos lo siguiente, que la profecía dice que las primeras 69 semanas serán continuas, porque dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, que es Jesucristo, habrán 69 semanas. Entonces ahí nos dice que ese tiempo es corrido, una semana tras la otra. Pero de la última semana no nos dice que es corrido. Porque fíjate lo siguiente, observemos lo siguiente, que es muy importante. Cuando el profeta recibe la información del arcángel, del varón Gabriel, sobre la muerte del Mesías, a continuación habla de un suceso que se sale de la semana 70, que es el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad del santuario. Ese príncipe es el general romano Tito. Ahora, ¿por qué le dice príncipe? ¿Por qué le dice príncipe? Si cuando Tito empezó la invasión de Israel, él no era ningún príncipe. Bueno, porque quien encabezaba la invasión a Israel y quería destruir Jerusalén era su padre, el Vespasiano, el general Vespasiano.
En el momento que empezaron la invasión, Vespasiano no era emperador, era un general romano. Pero las cosas se pusieron tan malas, tan oscuras, tan trágicas en Roma, que los generales al mando, que los generales que comandaba Vespasiano le dijeron que él tenía que ir a Roma y tomar el poder y ser nombrado emperador. Él dijo que no, Vespasiano dijo que no, que él no iba a ir, él iba a cumplir con sus órdenes. Entonces los generales le dijeron, tú no vas a ir. Bueno, si tú no vas y ese es que te nombre emperador, te vamos a asesinar aquí. Como él conocía a sus generales, se fue para Roma y tomó el poder y fue nombrado emperador. Y entonces su hijo Tito, que quedó al mando, se convirtió en príncipe, en un príncipe romano. Fíjate cómo es exacta la profecía. Entonces la profecía dice que al cabo de esos 490 años, que son las 70 semanas, ¿qué habrá en Israel? Bueno, habrá justicia perdurable. Se habrá ungido al Santo de los Santos. Se habrá expiado el pecado. No habrá pecado. Se habrá terminado la prevaricación. Todas las profecías y todas las visiones sobre Israel se habrán cumplido. Eso nos dice que en ese momento en el cual Daniel recibió la profecía, en ese momento en Israel no había justicia perdurable. En Israel y en Jerusalén predominaba el pecado, que no se habían terminado de cumplir las profecías, que el Santo de los Santos Jesucristo no había sido ungido, por supuesto, puesto que en ese momento ni siquiera había nacido, que el pecado reinaba, la iniquidad reinaba. Ahora, al final, cuando se cumplan los 490 años, nada de esos pecados existirán en Israel. Ninguno de esos pecados existirán en Israel, porque se habrá cumplido toda la profecía. Ahora, fíjate lo siguiente. Si eso se hubiera cumplido, Israel sería muy diferente. ¿Y cómo es Israel actualmente? No hay pecado en Israel. Observemos cómo es Israel actualmente. Se terminó la prevaricación en Israel. Se puso fin al pecado. Se expió la iniquidad. Hay justicia perdurable en Israel, en Jerusalén. Se selló la visión y la profecía. O sea que ya se cumplieron todas las profecías. Fue ungido el Santo de los Santos. Empecemos por el último. ¿Fue ungido Jesucristo? No, Jesucristo no fue ungido en Israel y en Jerusalén. Él fue crucificado, que es muy, pero muy diferente a ser ungido. Entonces, esas profecías no se han cumplido, porque claramente lo dice la palabra de Dios, que cuando esos 490 años hayan transcurrido, la situación de Israel, la situación de Jerusalén, será que no habrá prevaricación, no habrá pecado, no habrá iniquidad, reinará ya ahí la justicia perdurable, no habrán visiones y profecías por cumplirse y habrá sido ungido el Santo de los Santos. Al final de este video, yo te voy a decir de qué manera va a ser ungido el Santo de los Santos, de qué manera el Padre va a ungir al Santo de los Santos. Lo sé porque escrito está. Eso te lo diré al final del video. Entonces, observemos aquí después, cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces muchos dicen que ahí se está hablando también de Jesucristo y que eso ya se cumplió. Pero Jesucristo no confirmó ningún pacto por 7 años desde los cielos, porque esto es después de Jesucristo ya muerto y resucitado. Esto de la semana 70 es después de Cristo muerto y resucitado. Jesucristo desde los cielos no confirmó ningún pacto con muchos, ¿verdad? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesucristo no hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana 70, que serían 483 más 3 años y medio, 486 años y medio. A los 486 años y medio desde la salida del decreto, Jesucristo o alguna persona hizo cesar el sacrificio y la ofrenda del templo. No, eso no ocurrió. El sacrificio y la ofrenda continuó como si nada en el templo hasta el año 70, cuando fue destruido por las tropas romanas. El templo y Jerusalén. Entonces, eso no se ha cumplido, ¿verdad? Después,
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso no se refiere a Jesucristo. Eso se refiere al anticristo, que sí firmará un pacto de 7 años con Israel, que Isaías lo llama el pacto con la muerte, el pacto con el Seol. Y él a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, el anticristo, y se sentará en el templo de Dios, haciendo pasar por Dios y exigiendo adoración. Nos lo dice el apóstol y profeta Pablo en la segunda de Tesalonicenses. Entonces, de ninguna manera, la semana 70 se ha cumplido. Además, fíjate lo siguiente. Observemos con mucho detenimiento lo siguiente. Después que se le quita la vida al Mesías, después de la semana 69, porque dice después de la semana 62, más las 7 son 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el príncipe y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese es el general Tito que destruyó el templo y destruyó Jerusalén. Eso ocurrió en la semana 75, porque eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Esa sería la semana 75 si contamos el tiempo desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Entonces se sale de la semana 70. ¿Qué nos está diciendo aquí el profeta? Nos está diciendo que después de la semana 69 ocurrirán sucesos que no están contemplados dentro de las 70 semanas. Y cita uno muy importante, la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Por eso es que llegamos a la conclusión de que entre la semana 69 y la semana 70 hay un intermedio de casi 2000 años, que es el intermedio previsto por Dios para la salvación de nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces, no se ha cumplido toda la semana, todas las 70 semanas, falta la semana 70. Ahora, ¿cuándo será ungido el Santo de los Santos? Eso nos lo dice también el profeta Daniel en el capítulo 7. Está aquí Daniel en el capítulo 7 hablando del fin de los tiempos. Y entonces dice en el versículo 13, y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Jesucristo, indudablemente, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? Ese es el Padre, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Entonces, así es como va a ser ungido el Santo de los Santos, que no se ha cumplido, y sabemos que el tiempo está cerca por las señales. Espero que este video te acerque más a Jesucristo. Y si te no has suscrito a este canal, te agradezco que te suscribas.